Sí, aquí veo perfecto. Bueno, esto parece una ficha de NASCAR, de varios patrocinantes, pero son algunas organizaciones con las cuales estoy haciendo un trabajo de investigación. Eh, Esto lo que vamos a ver hoy es bastante concentrado, por decirlo de alguna manera, y vamos a tratar temas fundamentalmente de economía y vamos a dar algunas alternativas y un escenario general. Eh, Como no son tantos, podríamos hacer una ronda de preguntas muy interesante, un intercambio muy simpático. Igual en el Zoom hay personas que pueden hacer sus preguntas, las leen y conversamos, ¿no? Bueno, yo creo que podemos iniciar. Vamos a empezar con, obviamente, lo más importante de la economía, la generalmente central del PIB. Sepa. Eso. Bueno, fíjense acá, ¿no? Esto es el PIB del 51 hasta el 2024. Lo que estamos viendo es que la economía probablemente cayó el 75%. 75% de la caída que ustedes ven ahí, al final de la gráfica, puede ser la peor caída en la historia económica mundial en países que no hayan pasado por un conflicto bélico. Caídas más grandes se han dado con el caso de Kuwait, por la guerra del Golfo, fue el Golfo 1, y el caso de Liberia, que fue la guerra civil. Eh, Solo esas han superado nuestra caída. Lamentablemente, el PIB formal se publicó en Venezuela hasta 2019. Hay algunas estimaciones, pero alrededor de entre 70 y 80% es la estimación de la caída. Nosotros podemos estar hablando que tenemos una economía del tamaño de la economía que teníamos en 1975, 78. Es decir, tenemos probablemente unos 50 años de atraso. Es como si en el 75 la economía se hubiera estancado. ¿Ves? Mucha gente me dice, pero ¿cómo podemos arreglar esto? ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos? Si nosotros hacemos un cálculo partiendo de una caída del 80%, nosotros necesitaríamos alrededor de 35 años, de 32 años, perdón, de un crecimiento de 5% interanual para tener la economía que teníamos en el año 2013. No lo voy a ver. Sí, 5% siempre. Gracias, gracias. 32 años. Bueno, el que es joven, que va a estar en la flor de la vida todavía. Acá hay Bueno, 20, 25, por ahí, más o menos. O sea. Entonces, claro, esos 32 años se pudieran abreviar si Venezuela tiene un milagro económico. Es decir, si tiene tasas de crecimiento de 20, 19, 18%, tasas de crecimiento altas. Esas tasas de crecimiento son factibles, pero para eso tendría que darse un cambio político muy grande, tendría que darse un cambio económico trascendental. El problema es que, aunque el gobierno pueda hacer algunas medidas y algunas aperturas, crecimientos económicos del 2, 3, 4% no sirven. Son demasiado pequeños y evidentemente esos crecimientos que se han sucedido eh, no generan bienestar alguno a nivel de la masa. Fíjense, mucha gente dice que con Chávez la economía estaba mucho mejor y que después que salió Chávez todo se vino al piso, ¿no? Que hubo como una ruina con el advenimiento de Nicolás Maduro del poder. La cuestión es que lo que podemos ver acá es que las exportaciones e importaciones, justamente la línea roja y azul, exportaciones de la línea azul, van cayendo o empiezan a caer justamente cuando empieza el gobierno de Maduro. Empieza a haber una caída en los precios del petróleo y la extracción petrolera disminuye mucho. Eso hace que los primeros 8 años de Maduro se tengan más o menos 256.000 millones de dólares adicionales a los últimos años de Chávez.
Es decir, los últimos 8 años de Chávez se recibieron 256.000 millones de dólares más que en los primeros 8 años de Maduro. Eso más o menos justifica parte de la crisis. Si nosotros vemos la línea verde, la flecha, esa flecha es la que identifica el primer periodo de sanciones financieras, en 2017. La cuestión es que ya la economía había caído, ya las exportaciones habían caído y podríamos decir que las sanciones no explican el corazón de la crisis, porque la crisis ya se había dado en su gran parte. Bueno, eh, hay gente que dice que la vida es una sola y hay que vivirla, ¿no? Y que hay que vivir a todo trapo, ¿no? Memento Mori también es una frase griega, pero para la economía de los países lo ideal es tener una administración más sensata de los ingresos. Y una administración sensata era ahorrar el dinero adicional que entró por petróleo, por la venta de petróleo. Si Venezuela hubiese ahorrado más o menos entre el 2004 y 2015 solamente el 20% de esas exportaciones, Venezuela tuviese en sus reservas internacionales 172.000 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuántos son las reservas en la actualidad? 12 por ahí, 13. Bueno, el gobierno dice que 11, pero esos 11 incluyen los 6.000 millones de dólares de derechos especiales de giro, que están en manos del Fondo Monetario Internacional. Si tú quitas esos derechos especiales de giro, te quedarían 5.000. Pero de esos 5.000, básicamente en efectivo, podríamos estar hablando de 1.000 millones de dólares de cash. Tiene más. Este, el 30% nos hubiera dado 259.000 millones de dólares. O sea, hay alguien que me puede decir, bueno, pero es que cuando los estados reciben plata gastan más. Es como si yo gano 5.000 dólares y de repente empiezo a ganar 30.000 dólares. Entonces gasto más. Sí y no, porque no solamente el Fondo Noruego Petrolero, que antes era Fondo Noruego de Pensiones, se había creado para ahorrar el dinero de la renta petrolera noruega. También Arabia Saudita hizo un fondo, Kuwait hizo un fondo, y países tan pequeños y nuevos como Azerbaiyán, que es una ruptura de la URSS, hicieron un gran fondo petrolero para ahorrar dinero. Entonces, la cuestión de la renta petrolera es que la renta petrolera no debe introducirse de golpe en la economía porque genera muchas distorsiones. Entonces, ok, dinero, inflación, sobrevaluación del tipo de cambio. Bueno, fíjense. Esto es una pequeña tabla de la inflación desde 2008. Eh, Vemos que llegamos al pico de la hiperinflación en 2018 con 130.000%. 130.000%, obviamente, es el récord histórico para América Latina, salvo un caso que voy a hablar ahora. Y hay gente que dice que en 2018 la inflación puede haber llegado a 1.000.000%, que es bastante. Después bajó a 9.585, todo esto son cifras del BCB. Y la última inflación que tenemos, cifra o Observatorio Venezolano de Finanzas, habla de 136%. 136% es la inflación más alta del mundo. La inflación del 2024 fue la más baja desde el 2014, sí, pero se logró con una asfixia salarial, crediticia y financiera. Venezuela tiene el encaje bancario más grande del mundo, con un 73%, y ese encaje bancario es el triple del segundo encaje bancario más grande del mundo, que es el de Nigeria, que es de 26%, 27%. Entonces, claro, esa congelación de salario se dio a través de un plan de tratar de reducir el gasto público y ejecutar un ajuste más o menos ortodoxo. Ese ajuste ortodoxo solamente congeló salarios a nivel público, subió tarifa, pero no redujo los demás gastos
onerosos y excesivos del Estado. Fíjense, sobrevaluación. Venezuela está siendo un país pobre y a la vez un país muy caro, que tiene una pésima combinación. Mucha gente de la que hasta acá seguramente ha viajado y ha estado recientemente en otros países y le parece más barato. Eh, no sé, gente que va, por ejemplo, a Dubái, me dice que cenar en Dubái en un buen restaurante es más barato de acá. Bueno, yo tengo una amiga para que no fuera todo tan horrible. Tengo una amiga que acaba de venir de Argentina que nos visitó después de 8 años. Dice que Venezuela le parece barato. Lo que pasa es que es bueno que hayas tocado ese punto porque Argentina es muy caro ahorita. Está carísimo. Me dice que Es tremendamente costoso. Bueno, ¿qué tal? Es tremendamente costoso porque hay una política de sobrevaluación cambiaria. bueno, puede ser un poco como lo que fue la política de ellos, que después explotó antes de la Rúa. ¿Cómo se llama? Menem. Con Menem. ¿Cómo se llama el ministro? No me acuerdo. Sí, Bueno, que sí que era la paridad cambiaria. Caballo, Domingo. Cabal. Domingo Cavallo en Argentina en los 90, con Menem, en sus dos gobiernos, tuvieron una política de uno con uno, un peso, un dólar. Y eso hizo que se generara una burbuja y una sobrevaluación muy grande. Con Milei está pasando algo similar. Se está haciendo una burbuja y una sobrevaluación fuerte. El sueldo ha subido en Argentina bastante, el ingreso ha subido. Y los argentinos, sobre todo de clase media, están viajando a Brasil, a Uruguay, están comprando cosas. Pero los que íbamos a hacer turismo a Argentina, ahora no podemos hacer turismo porque es muy caro. Bueno, Venezuela todavía tiene una sobrevaluación muy grande. ¿Y qué quiere decir eso? Que para llegar a un equilibrio es muy probable que se necesite devaluar la moneda mucho más, devaluar el tipo de cambio mucho más. Entonces, una comparación muy sencilla es el Big Mac, el índice Big Mac de The Economist. Venezuela tiene el Big Mac más caro del mundo, con $8,5. El de Suiza es 7,99, que se considera un país extremadamente caro. Nosotros tenemos un Big Mac más caro que en Suiza. Y además de eso, en el 2015 es cuando había una política de subvaluación del tipo de cambio. Era todo lo contrario. Ustedes muchos de acá se acuerdan que en 2015, 16, 17, con $20 hacia mercado. Llenaba de carrito y compraba un montón de cosas. Y yo hacía mercado con $30 y compraba 20 kilos de carne, 5 botellas de vino. Porque el tipo de cambio estaba muy subvaluado. Era muy barato. Entonces, claro, los sueldos eran muy bajos, pero este 0,67 de Big Mac es una locura. Es completamente loco. Pero el 8,5 es el extremo contrario. Entonces, lo más normal es que el tipo de cambio siga depreciándose. O bueno, siga devaluándose. Esta sobrevaluación estimula las importaciones, abarata las importaciones y destruye a la producción nacional. Porque con este tipo de cambio no puedes producir nada competitivamente. Es muy difícil. Y los exportadores son castigados. ¿Ok? Lo que estábamos hablando. Del 1 de abril de 2022, escogí esta fecha porque fue la primera del último aumento salarial. El último aumento salarial fue el 15 de marzo de 2022. Estamos hablando 1 de abril de 2022 hasta marzo de 2025. La liquidez monetaria aumentó en 2.134%. Es una locura. La base monetaria en 3.128%. Y el tipo de cambio aumentó en 1.772%. Es decir, que todavía hay una brecha muy grande entre el crecimiento de la base monetaria y el crecimiento del tipo de cambio. Si voy muy rápido, me detienen y me dicen, mira, esto, lo otro, izquierda, derecha, y rebobino. Bueno, rebobino. Ahora, si la base monetaria sube, una pregunta, si la base monetaria sube más que el tipo de cambio, ¿no debería más bien depreciarse en términos reales y porque hay sobrevaluación entonces? Porque el Banco Central impide que ese deslizamiento del tipo de cambio se realice vendiendo dólares baratos. Ah, ok, o sea, esa relación lo que hace es el tipo de cambio real, Correcto. que es el monitor dólar, básicamente. Bueno, el dólar todavía está sobrevaluado. ¿Ah, sí? Sí.
Ah, bueno. Está todavía bastante sobrevaluado. Lo que pasa es que el tipo de cambio que tenemos es un tipo de cambio muy artificial por los petrodólares. Los petrodólares de Chevron, de Morel, de Repsol, de PDVSA, que venden una artificialidad económica. Pero sin ello, el tipo de cambio sería muchísimo más grande. Eh, Tú no puedes aumentar la cantidad de bolívares de esa manera y pretender que el tipo de cambio siga igual. Esos bolívares, ¿qué hacen? Te dan un bono a ti, por ejemplo, y tú agarras y vas y compras algo. Y el empresario, cuando compra algo, muchas veces busca divisa para cubrirse. Entonces, en la medida en que hay más bolívares, aumenta la demanda de divisa. Fíjense otra cosa. Hay algo más estresante, los préstamos del Banco Central a empresas no financieras. Eso parece un estado de ganancias y pérdidas del Banco Central, es la cuenta 2.1.5, en el cual ese estado refleja la cantidad de préstamos que le ha hecho el Banco Central, fundamentalmente a PDVSA. Y esos préstamos le sirven a PDVSA para pagar bonos, misiones, Carne de la Patria, etcétera, etcétera. En el 2022, eso fue más o menos 33 veces más grande que toda la base monetaria. 33 veces más grande que toda la base monetaria. Es decir, el aumento que se dio en marzo se pagó fundamentalmente con préstamos del Banco Central a PDVSA, en buena parte. Y eso ha venido disminuyendo en su crecimiento, pero todavía es muy alto. Todavía es más del triple que toda la base monetaria. Bueno, Venezuela y el segundo salario más bajo del mundo. Fíjense, desde el 2013, con el advenimiento de Nicolás Maduro, Venezuela ha tenido hasta el 15 de marzo de 2022 60 aumentos salariales. Por eso mucha gente del gobierno, muchos chavistas dicen, bueno, pero ¿qué más quieren? Hemos aumentado 60 veces el salario. El asunto es que el gobierno ha aumentado el salario en 634.000 millones%. Pero la emisión de dinero ha causado que la inflación sea 677.000 millones%. Es una locura, desde 2013. Entonces, claro, eh, el aumento que se dio en 2022 de 1.757% se pagó, como hemos visto, con préstamos de PDVSA y es lo que se llama ilusión monetaria. El gobierno emite dinero y te da más saldos nominales. Esos saldos nominales te permiten tener la ilusión de que tienes más dinero, pero ese dinero no es real, porque el dinero real tiene que tener relación con tu poder adquisitivo. Entonces, a la medida en que subes los saldos nominales, pero tú puedes comprar menos, tus saldos nominales están incrementándose, pero tu poder adquisitivo está bajando. Entonces, fíjense, lo que el gobierno llama ingreso mínimo legal, que es básicamente el salario de 130 bolívares, más los $40 de el bono de alimentación, que se llama Cesta Ticket Socialista, apenas cubre el 7,8% de la canasta de sendas. Acá se hizo un poco un foro con ellos. Exacto. Y bueno, el número que ellos sacaron para marzo es de $526. Es más o menos lo que costaría alimentar a una familia de 4 o 5 personas eh, en un mes, solamente la alimentación. Otra cosa, si tú sumas los $90 del bono de guerra económica que reciben los empleados públicos, yo como profesor recibo el bono de guerra por empleado, apenas estaríamos cubriendo el 24,9%, es decir, un cuarto de la canasta alimentaria mínima. Esa canasta alimentaria mínima no tiene licores, no tiene jamón serrano, no tiene las cosas que comen. Disculpe, ¿tú estás poniendo un sueldo de cuánto? Para 130. 130. Como salario. Más el Cesta Ticket
socialista, así se llama la ley, que son $40 al BCB, más los $90 del bono de guerra económica. Igual, si sumas todo eso, apenas te cubre el 25% de tu canasta alimentaria crítica. La no cobertura de esa canasta alimentaria implica que el hogar se encuentra en pobreza extrema. ¿Ok? Esa canasta no tiene chía, ni whey protein, ni nada de esas cosas. Es una canasta bastante modesta, pero a pesar de que es una canasta bastante modesta, no se puede adquirir con el salario. La otra cuestión es que el artículo 91 indica que el salario mínimo debería incrementarse anualmente de acuerdo a las variaciones del precio de la canasta alimentaria. Es decir, si, por ejemplo, del 2023 al 2024 el precio de la canasta alimentaria se duplica, lo más normal es que el salario mínimo se duplique, porque debería al menos cubrir lo más elemental. Alguien puede decir, bueno, pero es que eso es, diga, utópico. Pero no, porque hasta 2014 eso pasaba en Venezuela. El salario mínimo hasta 2014 cubría casi la canasta alimentaria mínima. Hoy en día aproximadamente escuché que está en $800. ¿Es así? Ok, lo que puede estar en $800 podría ser, perdón, La básica sería la que le falta. podría ser la básica, Ajá. pero de hecho la básica está en 1052, si tomamos como base la de Senda. Claro, porque ¿qué se considera la básica? La canasta alimentaria mínima son puros alimentos, ¿no? ¿Ok? La básica, que incluye salud, educación, zapatos, ropa, etcétera, generalmente se calcula como el doble de la mínima, de la alimentaria. Entonces, la canasta alimentaria es 526, probablemente la canasta básica sea 1052. Y eso para un grupo familiar de 4 personas. 4 a 5. Generalmente es 4.5, pero entonces cuando tú dices Pero 4, igual, yo no creo que con $1000 tú, Estilo de vida muy, muy modesto. o sea, con educación pública, o sea, van a los colegios privados, el más sencillito, y ya se te fueron la mitad. claro, mi todo. es que hay gente que vive sola que gasta $100 semanales en comida, viviendo sola. $100 solamente en comida. Entonces, pero eso es la canasta mínima. Entonces, claro, repito, un hogar que reciba menos de la canasta básica, es decir, menos de $1052, debe ser considerado como un hogar pobre. Y un hogar que reciba menos de $526 debe ser considerado como un hogar pobre extremo. Lo que he visto en estudios privados, porque desde 2014 no sale la encuesta nacional de presupuesto familiar, por ejemplo, es que alrededor del 80-85% de los hogares tiene un ingreso menor a $600-700. La familia. Que es el ingreso que le va a permitir satisfacer todas sus necesidades. No, no, lo alimentario. O la Alimentaria. Sí, la alimentaria se cubre con esos $526 que están ahí. Y la básica sería $1052, que es el doble de la alimentaria, y sería la que te sacaría de la pobreza. Exacto, porque hasta lo que está diciendo, lo que entiendo, que hasta los 600 sería pobreza. Hasta los 526 sería pobreza extrema, Ajá, por hogar. ajá. Como, por ejemplo, si mi esposa gana 250 y yo gano 250, entre los dos, más o menos cubrimos la canasta alimentaria. Seríamos un hogar que estuviera en la raya de la pobreza extrema. ¿Ok? Pero si mi esposa gana 500 y yo gano 500, estaríamos en la raya de la pobreza, directamente en la línea. Es decir, de estos $526 mensuales de la canasta alimentaria crítica, si lo dividimos entre 4,5, que es el rango más o menos, son de 116 por persona solamente en alimentos, para un grupo de familiar de 4,5. Sí, bastante poco. Es bastante poco porque eso indica que cada persona come con $100 al mes, básicamente, $120, $115 al mes, Bueno. un poquito. Granos, arroz.
Claro, pero, y eso es una canasta sumamente modesta, porque eso implica que tú gastas $25 semanales para comer, y $25 semanales realmente, con eso compras 2 kilos de carne, por ejemplo, básicamente. Ahí la otra vez fui a comprar una piña y me están cobrando $3 una piña. Pero eso entonces se está haciendo muy caro Puede ser más, y puede ser más, claro. la fin. Entonces, es un país que se hace muy caro y la gente tiene muy bajos ingresos. Eso hace que la demanda solvente sea muy pequeña. ¿Y Es- sabes cuántas familias hay en esa situación? Porque pienso que son muchísimas. O sea, pobreza. Y pobreza, o sea, el índice de eso. bueno, eso oficialmente no hay nada, pero en COVID, el Observatorio Venezolano de Finanzas tienen cálculos que rozan el 86%, Ah, sí, más o menos. concuerdo con lo que he leído. Más o menos 86. Hay otras consultoras, creo que la Ávila, que hablan de 85, 80 y pico por ciento de personas que tienen menos de $600, por ahí, 600, 700. Bueno, fíjense. Alguien me puede decir, bueno, pero es que Venezuela siempre tuvo salarios bajos y siempre fue un país pobre hasta que llegó la revolución, ¿no? Alguien, no sé, me podría decir eso. Pero la cuestión es que en el año 2001, estando el mismo gobierno actual, el mismo partido, bueno, parece que el salario mínimo más el bono de alimentación llegó a ser de $401. Esos $401 compraban mucho más que los $400 de ahora. Claro, claro. El dólar se ha depreciado muchísimo, por lo menos el 150% ha perdido valor. Bueno, ha perdido poder adquisitivo. La cuestión es que eso ha venido bajando, 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 bajando y ha llegado hasta esos 17,22. 17,22 es el salario más el bono de alimentación, pero calculado en 1.000 bolívares entre el tipo de cambio. Porque hay muchos empresarios que pagan solamente 1.000 y hay otros empresarios que no pagan bono de alimentación, sino que dan alimentos. Entonces, como salario y bono de alimentación, se puede hablar de 17,22 o incluso de $42, si el empresario del Estado te paga los 30. Pero igual sería 90% más bajo en términos nominales, en términos corrientes, al de 2001. En 2001, el litro de gasolina valía 10 centavos de dólar. Yo estaba muy joven en esa época, no recuerdo mucho de eso, pero Sofía se ríe, pero es verdad. Estaba muy joven, pero la gasolina valía 10 centavos de dólar. Ahorita vale 50 centavos de dólar, por ejemplo. La electricidad, todo eso era muy barato. Ahora muchas de esas tarifas han subido y el salario es, junto con el Ticket, incluso en el mejor de los casos, 90% más bajo. Buenas tardes, soy Alejandra Carli, abogada y periodista. Bueno, tengo entendido que eso es justamente lo que tú estás diciendo. Este gobierno del chavismo se ha encargado de mantener precisamente para anclar a la cantidad mayor posible en la pobreza, porque a ellos les conviene todo por una estrategia política y entonces precisamente por eso es que estamos como estamos, pues tan mal. Bueno, yo creo que el gobierno pudiera subir el salario, pero realmente no tiene voluntad política para hacerlo. Pero eso lo vamos a ver al final. Hay una propuesta ahí. Nosotros asesoramos a sindicatos para la OIT, para la discusión que tuvimos. Gracias. Fíjense, para mi tesis doctoral, hice un estudio comparativo de Uruguay, Bolivia y Venezuela de los últimos 20 años. Y fíjense, en el año 2001, eh, Venezuela es la raya verde, la línea verde. El salario venezolano era 5 veces más alto que el de Uruguay. Salario mínimo, más el Ticket. Pasa que cuando hablas de salario mínimo, porque en aquel momento había CADIV y todo el tema. 2001 no. Ah, no, 2001 no, ¿verdad? Claro. Sí. Pero Había porque libertad. después eso distorsionó todo demasiado. Claro, pero el ¿Por qué salario... no? ¿Cuál es el tipo de cambio?
Lo que pasa es que habían petrodólares para aguantar ese, y todo el mundo disfrutó de esos dólares maravillosos y te ibas de viaje y bueno, no, maravilloso no era, porque al final era la fiesta que estábamos pagando la fiesta, pero que lo que quiero decir es que básicamente era un salario y un ingreso per cápita que estaba inflado y no era real, porque estaba según tipo de cambio, Sí, que tampoco era, de hecho, te permitían hasta cantidad de dólares determinados para eso. claro, eso es muy, muy interesante lo que dices, pero eso es a partir de 2003, que arranca acá pero aquí yo tomé el cálculo con el dólar paralelo. Entonces reduce eso, porque, por ejemplo, en el 2017, si tú tomas el tipo de cambio de 10 bolívares, el que había oficial, Ujú. de Cadivi, te daba que el salario mínimo era $50.000. Claro, por eso te digo. Por la separación. Sí. Entonces muchos chavistas dicen, no, pero si el salario era $7.000, $9.000. Entonces mira, Ah, si ves con un tipo de cambio, incluso sobrevaluado, que es el de era el de Dollar Today, todavía el salario es muy bajo. Ahí habría que hacer un cálculo especial, pero eso lo veremos en otro momento, ¿no? Del tipo de cambio real. Eso es un cálculo más complicado, parece. Entonces, fíjense, en 2001 todavía no había llegado Cadivi, había libre cambio, y en ese 2001, línea verde arriba, el, el salario venezolano era prácticamente 8 veces el de Uruguay, que es la línea roja, y era alrededor de 9 veces el boliviano. Para la última data que tuve, en el 2023, eso lo actualizó un poquito, el salario mínimo en Uruguay es de $545. Actualmente es alrededor de $900. Yo estuve en 2023 en Uruguay y me pareció, al menos en relación a Caracas, muy parecido los precios. Y hace 2 semanas estuve de nuevo en Uruguay y esta vez sí se ve más la diferencia de que Uruguay está mucho más costoso que Venezuela. Es muy caro. Pero fíjense, en ese dato, hasta el salario de Bolivia creció en $326. Y yo tomé dos gobiernos de la figura progresista. No tomé gobiernos de derecha ni nada, sino el Frente Amplio en Uruguay y el Nuevo Más en Bolivia. Mucha gente dice, no, pero es que todo el progresismo es igual, todo el progresismo quebró a los países. Mira, el venezolano hizo unas cosas que no hizo más nadie. O sea, lo que hemos visto en Venezuela, yo no lo he visto replicado en ningún país. Ahora una pregunta, ¿no? La ley del trabajo, No. el cambio de la ley del trabajo y el regreso a la retroactividad, ¿en qué momento fue? Porque eso evidentemente repercute en el salario que con el cual tú comparas con otros países, porque igual en el año, ¿qué? 94, ¿no? Sí, cuando estaba la ley que otra vez la pusieron, hablaban de la bonificación del salario y también el salario era muy bajo comparado con otros países y lo que se hizo fue cambiar la ley, y yo estoy de acuerdo que la hayan cambiado, más bien no estoy de acuerdo con que la hayan cambiado de nuevo, porque eso lo que hizo fue sincerar una situación que era explosiva, no, nadie podía aguantar la retroactividad con inflaciones altas, y permitió un poco de flexibilidad para aumentar los sueldos. Y ahorita con esa camisa de fuerza que tiene el Estado y tiene el privado también, hace que los salarios artificialmente se mantengan muy bajos, porque los pasivos laborales que genera son muy altos. Bueno, Una pregunta. sí, ahorita voy contigo. ¿Qué tipo de controles hay, por ejemplo, para empresas? Que esto es en cuanto al tema de salario y beneficios. ¿Qué tipo de controles hay ahorita que o sea, no se ha ajustado el salario mínimo ni a 500, ni a 600, ni a $1.100 para unas empresas que ganan mucho dinero, empresas grandes, que facturan, que facturan varios miles de dólares, y entonces le pagan a un trabajador, ya sea en el área de ventas, y le pagan 200 y $300? Okay. ¿Cómo controlas tú eso para que no haya esa explotación o ese desequilibrio? Okay. Bueno, empiezo por el final y termino con el inicio. Eh, no hay ningún control. Tú como empleador le puedes pagar eso lo que tú quieras.
que sea más de 130 bolívares y más de $40 al tipo de cambio del Z-Ticket. Si no quieres pagar el Z-Ticket, le puedes dar un sándwich y una manzana y también te puedes zafar. No hay ninguna ley que te indique lo contrario. No hay ninguna posibilidad de monitorear esa situación. Todo lo que sea por encima del mínimo es legal. Ahora, ¿cuánto están pagando las empresas? En promedio, según el OBF, están pagando 234 para operarios, más o menos $50 semanal, y están pagando $330 al mes. Esos son bonos generalmente para profesionales. Para gerentes están pagando 550. Eso es lo que dicen los observatorios venezolanos de finanzas. No son números míos. Ahora, tu comentario, tu pregunta. La cuestión es que eso destroza todas las prestaciones sociales de los obreros y hace que ellos tengan que trabajar por siempre. Me explico. Yo como profesor universitario gano como $5, algo así. Ese es mi salario. Aparte del Z-Ticket y el bono de economía. Por tener doctorado te dan un bono de $1 al mes. $1 o $2 al mes. Científico. Cuando yo me jubile, luego de 30 años de trabajo, ellos me van a pagar mi último salario por la cantidad de años trabajados. Entonces me pagarían 5 por 30 años, $150. Eso es verdaderamente horrible y es verdaderamente tenebroso. Claro, es el secuestro de tus prestaciones sociales para siempre. Y aquí no hay fondos de pensiones privados tampoco. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo en subir los salarios, que haya una cierta retroactividad, pero es necesario que la gente tenga perspectivas de jubilarse y de jubilarse con algo. Porque si yo trabajo 20 años más y me jubilo, me van a pagar como $4 más. Bueno, claro, lo que pasa es que al poner la retroactividad, a ver, tiene que ver, porque la ley pasada tampoco es que no tenía prestaciones, había prestaciones, lo que pasa es que eran cálculos anuales Claro, que tú podía hacías postergarlo. y se hacía según un cálculo anual. O sea, Sí, sí. pero el tema es, la retroactividad es factible cuando hay una inflación del 5%. El problema es que cuando las inflaciones son del 120, 130, 140, 80 y tú echas para atrás 20 años, bueno, a tomar la casa. O sea, no puedo pagar. Lo que dicen los empresarios es que, por ejemplo, si el gobierno aumenta el salario a $500, yo tengo 30 años trabajando para la universidad, el gobierno tiene que pagarme 30 por 500. Es decir, tendría que pagarme $15,000 de salida. Y nadie tiene eso, ni los empresarios, ni el sector público. Eso hay que empezarlo a arreglar. Y hay que tomar una especie, hay que hacer una cuenta. O por ejemplo, no sé, o como es en Europa, Ujú. o bueno, en Europa depende, porque en España sí es retroactivo igualito que acá, Sí. pero claro, tienes una inflación del 2%, entonces eso es manejable. Lo normal es que eso se meta en un fondo. Claro, Y ese fondo lo administre y ponga la plata en... claro, pero el fondo da un interés que te mantiene la tasa de inflación, chévere, pues tú lo vas, o sea, el empresario o el gobierno lo va poniendo ahí, va creciendo a la par de la inflación y no es grave. Claro. Pero si la inflación es el 80, 90%, X, a partir del, no sé. Y Claro. es explosivo, o sea, no hay manera de que eso lo pueda, y menos la pequeña empresa. Claro, lo que pasa es que la inflación también te come lo pasado. Es decir, es una relación también bidireccional. Pero bueno, después nos metemos en eso con más calma. Fíjense esto. El salario con mayor poder adquisitivo de América Latina en 2001 ahora es el segundo salario más bajo del mundo, detrás de Burundi. Burundi tiene un salario al mes de 1,6 y Venezuela tiene 1,98. No tiene menos. Debe tener como 1,40 y ya cuando ser el salario más bajo del mundo. El salario es lo que tiene incidencia directa en las prestaciones sociales. Todo lo demás son bonos y son emolumentos, no el salario. Si pegas el salario más el bono de 1.000 bolívares, te da 17 y sería el sexto. Y si lo pegas con los 42, te da más o menos como el décimo, eh, mezclando todo.
Escenario central, alternativa para un incremento salarial. Ok, es bastante probable que la máxima presión 2.0 de Donald Trump continúe y se acreciente, ¿no? Por eso es bastante posible que haya medidas mucho más duras que en 2019. Clavel Carone, que es como el asesor para América Latina especial, que está en el Departamento de Estados Unidos, ha hablado que no han hecho ni el 50%, que en 2019 no hicieron ni el 50% de lo que pudieran hacer. Entonces se espera, a diferencia de lo que pensaban algunos otros analistas, que decían que Maduro tenía que Trump tenía que acordarse con Maduro, que tenía que darse la mano. Lo más probable es que vengan medidas y sanciones más duras, más restricciones y más cerco. Rick Scott, que es un senador por parte de la Florida, está promoviendo la ley Stop Maduro, está tratando de subir, esto ya no es 15, es 25, Sí. la recompensa de 25 a 100 millones, e igual para Diosdado y para varios funcionarios. Se están promoviendo 5 leyes adicionales, ahora se están discutiendo en el Senado, para asfixiar más a la economía nacional y para tratar de promover una, una especie de persecución dura contra el gobierno actual. Se está promoviendo la ley Bolívar que ya se aprobó, esa la colocó otro senador que ahorita ya está en otro departamento importante, Mike Waltz, y hay propuestas bipartidistas para acercar el dinero a la corrupción y el petróleo. Todo el mundo sabe que con las sanciones el gobierno triangulaba. Entonces hacías ship to ship en alta mar, con mangueras y ese tipo de cosas. Recibía criptomonedas, hacía Joincoin. El examen se quedó con fuerte eso. Ahí es donde viene el caso de esa cripto que se perdieron, bueno, se malversaron alrededor de 21 millones de dólares, que es el equivalente al 70% del ingreso petrolero de 3 años. Es una locura. Tiene que ser el caso de corrupción más espectacular en la historia del mundo mundial. Yo no he visto eso ni en Mugabe, ni en Amin Dada, no he visto nada parecido. Ahora, esas propuestas harían algo parecido a lo de Rusia. Cuando estalló la guerra contra Ucrania, la invasión, y los europeos fueron tras los fondos de los oligarcas rusos y los empresarios rusos, que le lavaban dinero al gobierno ruso y confiscaron cerca de 300.000 millones de dólares. Eso es lo que se está buscando promover, confiscar el dinero de las lavadoras nacionales. Se estima que cerca del 90%, creo que hay alguien ahí, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, ajá. Se estima que cerca deben haber como 150.000 millones de dólares en cuentas en cash de venezolanos en el extranjero. Y de activos, en cash, en monedas y billetes. Y en activos, sumados juntos, pueden haber unos 400.000 millones de dólares en acciones. Se supone que se van a crear leyes para perseguir eso. Las estimaciones para el Fondo Monetario Internacional para el año 2025 hablan de un menos 4% para este año en el PIB. Eso significa, o bueno, yo creo que esas estimaciones son bastante moderadas, ¿verdad? Bastante moderadas. La CEPAL habló de un poco menos de crecimiento, pero yo creo que si avanza la presión estadounidense, esto puede caer 10%. Entonces, fíjense, esto es lo que discutimos con la OIT y la Comisión Tripartita, en la cual estuvo asesorando a algunos sindicatos. Y lo primero para pedir un aumento salarial es amarrarle las manos al Banco Central. Si nosotros aumentamos el salario y el Banco Central tiene la facultad de aumentar la cantidad de dinero, dándole a la maquinita o dándole al pedal para imprimir más billetes, todo salario se va a licuar y va a ser completamente inútil. Lo segundo es que
una propuesta inicial que hablaba de una media canasta alimentaria en 2023, el ingreso para 2 personas para salir de la pobreza extrema, el 90% del salario mínimo del sector privado de esa época daba alrededor de $208 al mes, como, la, como el salario mínimo de donde debería arrancar el empleado público más básico. $208 parece muy poco, pero eso tiene impactos importantes en las cuestiones de las prestaciones sociales. Por ejemplo, un maestro o un profesor con cierto escalafón estaría ganando $800. Bomberos, el sector importante, enfermeras, médicos, todo el aumento salarial tendría un impacto muy fuerte en su frecuencia de cargo, en sus tablas salariales, y podríamos estar hablando de aumentos de $1.000, $1.500 para los profesores y enfermeros y médicos más experimentados. Ahora una preguntita ahí. Ajá. Sí, Si estamos hablando de un decrecimiento del 4%. sí. Estoy de acuerdo con subir los sueldos, pero para cuando estoy hablando pero eso quiere decir que va a haber menos respaldo, pero no en términos de bienes y servicios, para ese aumento de sueldo. Con lo cual, la única manera que tiene el Estado para aumentar ese sueldo es imprimiendo más bolívares, porque no hay bienes, no se están produciendo bienes y servicios mayores que le generen recursos al Estado para financiar ese aumento de sueldo. Entonces, como no lo puede hacer, entonces lo que hace es imprimir más dinero, con lo cual caemos en esta, ¿cómo se llama? La espiral, ¿sabes? Sí. Dada esa circunstancia, porque claro, uno habla por el lado de la demanda, en este caso, vamos a aumentar los sueldos, y está bien, pero si por el lado de la oferta, más bien estamos hablando de que va a haber un decrecimiento del 4%, ¿cómo haces para que eso no se convierta en inflación? Sí, eso pregunta es muy buena, ¿no? La cuestión acá, si puedes poner la anterior, es que primero hay que amarrarle las manos al Banco Central. Lo primero, no podemos permitir, por ejemplo, como en Chile, que el Banco Central le preste plata a empresas públicas. Y no podemos permitir que monetice el Aumento de sueldo. déficit fiscal. Claro, pero entonces ahí, ¿De dónde saldría la sí, ¿de dónde saldría el dinero? Claro, habría que hacer cambios importantes. Habría que hacer una reforma económica profunda para permitir pagar esto. Claro, porque es que si no, o sea, Sí, eso no no tienen buenas intenciones. Claro, Y básicamente tiene que ver con una reducción del Estado, privatización, bueno, todas las cosas que son malas palabras, claro. al final de cuentas, pero que lamentablemente es lo que hay que hacer. O sea, Hay que hacer una reforma importantísima de economía para poder empezar con esto. Esto no puede ser aislado o Claro. de cualquier manera. Si hacemos esa reforma, es posible. Y si hay un cambio político, mucho más fácil. por supuesto. Ahora sí. Bueno, felices son aquellos que se atreven con coraje a defender lo que aman, decía el poeta Ovidio. Y bueno, nadie se arrepiente de ser valiente, decía el manager de la serie de Netflix. Muchísimas gracias. Sí, no quiero sonar tampoco el típico, o sea, hay que ver esto, porque también todo el mundo está como ahorcado. Y estas son medidas que al final generan más, por lo menos a corto plazo, y en Venezuela todo eso está muy estigmatizado con el tema neoliberal, la cosa, no sé qué, los enemigos, el pueblo, todo el rollo, ¿no? Toda la historia que tenemos detrás.